Pues bien, esta carta de los hebreos se escribe a una comunidad de personas de fe ferviente, de mucha fe, que en un principio estuvieron expuestas a lo más duro que un creyente pudiera experimentar, como la persecución, el despojo, la enemistad con sus círculos sociales. Eso es lo que vivían los primeros cristianos. Sí, era muy tremendo cambiarse a esta religión, a este Cristo, seguirlo. Pero en medio de todo el sufrimiento, de todo el malestar, el Evangelio fue su guía y su fortaleza. La fe siempre los levantó y los sostuvo y les concedió sobrellevar todo con gozo. Pero pasado el tiempo, el gozo estaba quedando atrás. Vuelven a presentarse obstáculos en el camino, pruebas, y esta vez son percibidos como insuperables, curiosamente. Pruebas ya superadas antes, con fe ferviente, ahora son vistas como imposibles de vencer. Y cuando esto ocurre, el porvenir se ve muy oscuro, el futuro nada auspicioso. Ya no hay tanta paciencia como antes. No hay tanta paciencia, se quiere resolver todo con rapidez. Y como no se puede, brota el caos, la confusión, se entenebrecen los corazones. Es imposible ver con claridad lo que hay debajo de las aguas cuando éstas están turbias. Y así es como la desesperanza comienza a ganar terreno. Y así es como la desesperanza se apoderó de los hebreos. Pero no creamos que eran simplones o duros de cabeza, como tantas veces en los evangelios se dice de los discípulos. Tampoco creamos que se tomaban la fe a la liviana. No quisiera ser injustamente duro con ellos, porque más bien todo indica que ellos están sufriendo. ¿Hasta cuándo, Señor, queremos paz? Era su clamor. ¿Dónde está la salida? Quieren una salida rápida. No soportan ya estar ahí si han experimentado el gozo, la plenitud, el bienestar. No hay paciencia. Y tal como los antiguos israelitas añoran el pasado. En Egipto teníamos todo, estábamos felices. Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? Y surge una tentación. Volver al judaísmo. Eran hebreos. Quieren volver al judaísmo algunos porque creen que así cesarán las enemistades, las discrepancias, las persecuciones con la familia, con los amigos y con los círculos sociales que los habían apartado. Y también con el Estado, porque el judaísmo no era perseguido por el imperio de Roma como el cristianismo. Así podrían vivir tranquilos, gozosos y en paz. ¿Y nosotros cómo afrontamos los malos momentos? ¿Cómo andamos por los valles de sombra y de muerte? ¿Tenemos paciencia? ¿Somos capaces de mirarnos y mirar nuestra trayectoria en la fe? ¿Nuestra trayectoria de superación de esos malos momentos? ¿O somos tentados a volver atrás? ¿Cuál es tu tentación? Cuando el ser humano goza del bienestar, no quiere perderlo. De cierto modo, es más fácil resistir a la adversidad que a la prosperidad. Es más fácil vencer lo difícil.
que resistirse ante el envanecimiento que a veces la prosperidad nos otorga, la superficialidad, todas estas cosas que incluso hoy en día gobiernan. Pero los grandes testimonios de fe están todos asociados a momentos duros, de prueba. En cambio, hasta en el Evangelio, la abundancia, la rutina, la comodidad suelen cambiar las prioridades, invertirlas. Y esto altera la fe y la relativiza en muchos casos. Claro, hay que acomodarla a mi comodidad. No puedo salir de este estado de confort, como se dice hoy en día. Pero una fe así, acomodada, relativizada, etcétera, etcétera, no levanta ni sostiene a nadie. Y peor aún es cuando resurgen las pruebas pasadas, pues habiendo experimentado el sumo bien, se vuelve más difícil enfrentarlas. Nadie quiere revivir el sufrimiento ni los momentos amargos. Hoy en día cuesta mantenerse firme en la fe. Creo yo, observo, y me pregunto por qué. ¿Será que el ser humano posee un alto grado de incapacidad para ver la realidad iluminada por el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué presentar esta incapacidad? Porque también se observa una especie de hiperactividad existencial que le hace constantemente girar la mirada, quitar la mirada del centro, de ahí, de esa realidad iluminada por el Evangelio. No, queremos ver para otros lados. Aunque no sepamos qué hay ahí, o peor aún, aunque sepamos que hay nada. El ser humano actual no se conforma con el camino que Dios le ha trazado. Y así es como desvaloriza la fe y la archiva ante cualquier pensamiento que le parece superior, más atractivo, porque supuestamente le da respuestas rápidas. Pero un negocio fácil habitualmente termina en estafa. Al menos eso es lo que vemos los que nos gusta el cine o las series. Un negocio fácil termina en estafa. Y bueno, a veces por buscar lo más rápido, nos hundimos más. Y cómo no, ¿qué más se podría esperar de idearios vagos, huecos, desechables, intrascendentes? ¿Qué se podría esperar? ¿Qué de bueno podría venir de todo eso? Y no quiero ser pesimista gratuitamente, no me considero pesimista. En realidad creo que la historia humana evidencia esto. Las consecuencias de seguir idearios vagos, etcétera, etcétera. Esto es lo que les pasaba a los hebreos, y el escritor lo sabe muy bien, porque los conoce y conoce su realidad, conoce sus flaquezas, sus sufrimientos, y también conoce su pasado de fe abundante y ejemplar, de tesón, de fidelidad. Era una gran comunidad. Por eso este autor no tiene interés en reprenderlos ni en condenarlos. No viene como juez. Más bien es un pastor que quiere reanimar y reconfortar. Es lo que quiere hacer este mensaje con nosotros también hoy.
Y el escritor no encuentra un mejor método que el hacerlos recordar. Pero no cualquier recuerdo. Se trata de la voz más dulce y apacible nunca antes escuchada. Se trata de recordar la voz del Evangelio. Es como si les dijera: recuerden el tesoro concedido, la libertad y la paz gozadas. Recuerden cómo las adversidades fueron sometidas. Los transporta a su mejor momento, reviviendo el transitar de estados de muerte a estados de vida. Porque eso es lo que causa el recuerdo del Evangelio. Volver a experimentar constantemente la vida plena, dar frescura a lo que se está marchitando. Entonces, ante esta especie de hiperactividad existencial que nos hace mirar para cualquier lado, quitando la mirada del blanco que es Cristo, ante el olvido del bien que hace relativizar la fe, ante esto se ubica el recuerdo del Evangelio, ante esto se ubica la buena noticia que te da vida, que te sostiene, que te fortalece y que te anima. ¿Recuerdas esa palabra de vida? ¿Te anima? ¿Te reconforta? Esto es lo que el Evangelio quiere para ti, para mí, para nosotros hoy y siempre. Por eso la insistencia en mantener la confianza en las promesas divinas. Es cierto, cuesta mantenerse firmes en la fe, pero no es la fuga de la fe la que nos salva, la que nos redime, la que nos trae de vuelta a la superficie. Al contrario, prescindir de Dios nos ahoga aún más. Es la constancia en medio de los vaivenes de la vida lo que te mantendrá en el camino de salvación. Sin muerte no hay resurrección. Y es esta resurrección la que rompe cadenas, la que devuelve la vista, la que nos lleva y ayuda a caminar y permanecer por el mejor camino. Y esto tiene un solo nombre y una sola voz, una sola palabra: Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada más, nada más. Los hebreos conocían la salida. Conocían la salida, pero la olvidaron o se hicieron los olvidadizos, pero independientemente de ello, terminaron en un laberinto. Por eso, hermanos y hermanas, debemos perseverar en Cristo, nuestro escudo, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro ánimo. Esto es lo que el pastor de los hebreos nos aconseja también a nosotros hoy. Recordar el Evangelio que nos da la libertad de todo lo que nos agobia, de todo lo que nos esclaviza y nos mata. No dejemos de luchar por Él. Tengamos ánimo. Para el cristiano no es cierto ese dicho que reza: todo tiempo pasado fue mejor. No porque el pasado no haya sido bueno, sino porque al contrario, en Cristo, todo tiempo futuro será mejor. Por eso, no perdamos la confianza. No podemos escapar de los altibajos de la vida. Pero si la vida no los tuviera, viviríamos gobernados por la rutina y seríamos arrastrados por cualquier corriente. Y de pronto caeríamos por la cascada.
Por eso debemos acordarnos de Dios y revivir su evangelio en nuestras vidas, mantener la esperanza y vivir con intensidad y con esfuerzo. Hermanos y hermanas, para finalizar, se nos invita a no ser menos de lo que fuimos antes. Siempre estaremos expuestos a la caída. Podemos caer, pero con Dios nunca será más abajo de donde empezamos. Por eso seamos perseverantes. El premio mayor que Dios nos ofrece no es nunca caer ni sentirse perdido, es llegar a la meta, llegar a la meta. Los primeros cristianos vivían con gozo a pesar del sufrimiento y nada más les importaba. No porque fueran irresponsables, sino porque el foco estaba puesto en lo importante, en lo trascendente. Entonces, si la vida se trata de caminar hacia Cristo, no podemos resignarnos frente al cansancio, frente al extravío, ni menos detenernos. No debemos dejar de pelear. Aunque a veces la plenitud parece lejana, pero por eso la insistencia en recordar que solo falta un poquito para la llegada del Señor. Es un poquito en comparación con la eternidad. Y esta es y ha sido siempre la esperanza de la Iglesia. Por eso creamos en esto y seamos fieles y dejemos que Cristo more en nuestros corazones y los guíe. Amén.